Mi primera pregunta es, ¿me puedes platicar un poco más de ti? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu puesto? Y un poco de tu trayectoria y cómo comenzó este interés en preservar y promover la cultura afromexicana. Ok, mi nombre es David Alejandro Gómez Arriaga, tengo 31 años, eh, soy afromexicano. No, creo que cuando era joven no tenía como un impacto fuerte en mi vida porque pues mi fenotipo no es de una persona negra completamente, ¿no? Mi padre es un hombre negro, pero mi papá no, mi mamá no. Entonces, pues he transitado como de manera diferente en mi vida a partir de cómo me veo, ¿no? Cuando no me da el sol estoy más claro, cuando estoy más oscuro me doy cuenta que la gente me trata diferente. Y dentro de la familia pues hay dinámicas diferenciadas a partir del tono de piel. En el momento en el que esto comienza a tener un impacto fuerte en mi vida es cuando fallece mi abuelo, papá de mi padre, Francisco Gómez. También era una persona muy racializada, una persona muy negra. Y pues me llegó como ese llamado, ¿no? Él compartió mucha sabiduría conmigo, pero pues tal vez por la edad que tenía, él tenía unos 21, 22, no le puse mucha atención en mis años de adolescencia. Entonces comencé a hacer primero una reconexión a nivel personal con lo que había sido él, con lo que era mi familia, preguntarme cómo llegó un hombre negro a Morelos. Y después, cuando me di cuenta de la extensión de la historia afro en México y cómo ha sido, pues la palabra no creo que sea borrada ni invisibilizada. Hemos sido víctimas de un etnicidio conocido por el Estado. Entonces, pues sentí el deber de hacerlo, ¿no? Me enojaba mucho y le reclamaba a mi papá que porque nadie nos enseñaba esto. Pues en un día me dijo, pues hazlo tú, ¿no? Espero que alguien haga algo por ti. Entonces, desde ahí empiezo a trabajar. Mi trayectoria, pues, llevo unos 8 o 9 años, o 10, no sé. Soy malo con los años, haciendo este trabajo de manera profesional. De formación soy mercadólogo de la Autónoma del Estado de México. Tengo una maestría en educación artística que no he terminado, trunca, en el Centro Morelense de las Artes. Y pues a nivel profesional, pues me he especializado en poblaciones afrodescendientes. Tengo un diplomado en estudios afro-latinoamericanos de Harvard, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales tengo 5 o 6, todos relacionados en temáticas de discriminación racial, en el tratamiento de pandemias. Soy uno de los fundadores de la Red de Juventudes Afro en México. No me llevo tan chido con ellos, pero pues ahí está. Y pues el centro lo he trabajado prácticamente desde que inicié porque pues, como no soy de formación antropólogo o historiador, pero pues sí tengo ciertos conocimientos en las áreas, pues no tenía no sé cómo llamarlo, el currículum para que me tomaran en cuenta. Entonces pues fundé un espacio donde donde pudiera servir como un paraguas para que otros jóvenes que están iniciando, que se confrontan como a las mismas problemáticas de que te dicen que no tienes la experiencia académica o de que no está respaldado por ninguna organización, pudieran tener un espacio desde donde empezar sus trabajos o acciones, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Y qué crees que es lo más importante que debemos saber sobre la cultura afromexicana en México y sus mayores desafíos? Más importante en que en términos como culturales, Pues sí, como en términos culturales, sí. pues creo que lo más importante es pues nuestra misma existencia, ¿no? Más que cuando pienso en mi historia o en la historia de mi familia, de mis ancestros tal cual, no es esta gran historia que se nos quiere enseñar todo el tiempo de personas que se rebelaron ante la esclavitud o de personas que desafiaron al sistema en todo momento dentro de procesos de cimarronaje, de violencia con el machete en mano. Fueron personas que pues sí fueron esclavizadas, pero encontraron un espacio para poder ser humanos otra vez, ¿no? Para compartir prospectos culturales, perdón, para compartir parte de lo que llegó con ellos de África
aquí en México entre ellos para crear casas. Algo que me gusta mucho que decía el doctor Tekosi Kashini, que es un académico que vive en México, es que la resistencia siempre va ligada con la creación. Tú no puedes resistir si no crees. Y pues las personas que nos precedieron víctimas de la trata transatlántica, aún así crearon. No es como que el mundo se acabó por ellos. Eso me ayuda a atraveser muchas cosas porque a veces pienso, hablo de estas personas y aunque confronto cosas no bonitas o que me hacen sentir de la fregada, tuvieron la dignidad para hacerlo, yo también puedo encontrarla, ¿no? Porque vengo de esas personas. Entonces creo que ese legado de rebelión y de fuerza, de dignidad y de humanidad es lo que considero más importante acá en el panorama mexicano. Ok, ok. ¿Y como qué prácticas, celebraciones o tradiciones son fundamentales para preservar esta cultura afromexicana y cómo se transmite a las nuevas generaciones? Pues creo que aquí es una pregunta muy compleja porque depende de qué lugar estés. La población afro en Veracruz es diferente a la población afro de Guerrero. Yo estoy como a 20 minutos de Guerrero, pero aún así no tengo mucho que ver con las poblaciones afro de la costa. Aquí las personas esclavizadas en el estado de Morelos estaban muy relacionadas con la producción de caña de azúcar. Mi papá viene de Miacatlán y la hacienda de Miacatlán, la hacienda de San Salvador, está ahí, ¿no? Entonces, la manera en la que se reproducían las tradiciones aquí era a través de prácticas económicas. La siembra de la caña de azúcar, mi familia es cañera, es una de las prácticas culturales afrodescendientes por la sencilla razón de que como no había caña de azúcar aquí en América, se traían a personas esclavizadas a África, ¿no? Entonces, esos legados sobreviven mucho. El nombre del río, el nombre del centro de estudios viene del río Tembembe, que atraviesa acá el pueblo de mi papá. Hay palabras o formas de hablar, ¿no? Cuando decimos el tambo, el tende, el angú que comemos. Entonces, hay pequeños elementos culturales que nos llevan a esta herencia africana, pero muy chiquititos porque entiendo que nuestros ancestros, aquí en Morelos, es mi papá, hablando de mis ancestros específicamente, fueron personas esclavizadas. Entonces la mayor parte del tiempo estaban opresas, sí, oprimidas dentro de un sistema pues injusto. No creo que hubiera mucho tiempo para bailar, para cantar. Y las pocas expresiones culturales que sí podría decirte que son de raíz afro, ya ni las practicamos acá, ¿no? Hay algunas que están en el Estado de México, hay otras que las practican grupos originarios no afro. En, pero pues si te vas a la costa chica y la costa grande en cierta medida, vas a encontrar que hay mucho orgullo a través de las danzas, de las prácticas más relacionadas a la cultura y a la música, porque ha sido también uno de los espacios que le han permitido a las personas afro tener movilidad social. Pero conforme te vayas yendo por diferentes regiones vas a encontrar como algo distinto. Hacia Chiapas las poblaciones afro están muy relacionadas con la pesca, por ejemplo. En Veracruz eh, también está lo del son jarocho, tal, pero por ejemplo, hacia Coyolillo están las prácticas, están un grupo de chicos y chicas que trabajan procesos de arte comunitario. Entonces ellos se sienten muy arraigados al arte, ¿no? Hacia, ¿qué te gusta? Omealca, hacia pues, todos los rumbos más cercanos a estas ciudades coloniales, que son Orizaba y Córdoba, vas a encontrar que hay mucho orgullo en la rebeldía de las historias como Yanga, de rebeliones de cimarronaje muy presentes. Entonces creo que depende de hacia dónde vayas a dirigirte que vas a encontrar como una respuesta diferente. Ok, están muy distribuidos por todo México. ¿Y como qué iniciativas o proyectos actuales están promoviendo el conocimiento y reconocimiento de la cultura afromexicana? ¿Y como qué podrían hacer las instituciones educativas para colaborar, para conservar esta cultura?
Pues dentro de lo que trabajamos, creo que hay un panorama muy ambivalente, ¿no? Hablando de experiencia personal como David y como el centro de estudios con el resto de compas que colaboran con nosotros, no hemos encontrado como muchos espacios a nivel local o comunitario para promover nuestro trabajo, ¿no? Em, Te puedo decir que muy regularmente sí existen, convocatorias de cultura directamente hechas para personas afro. El IMCINE tiene un componente en el ECAM para afromexicanos. El INPI tiene proyectos de promoción cultural para personas afrodescendientes, pero pues no, nunca ganamos, ¿no? Siempre es como que hay otra cuestión más, sí, prioritaria, hay una cuestión más importante que atender que la promoción de personas afro. Y esto también está muy relacionado con esta parte de donde vives. Cuando eres un afrodescendiente de Guerrero o de Oaxaca, sobre todo de la región costa, no hay problema alguno, o sea, nadie te cuestiona y todas estas experiencias culturales y proyectos son bien vistos, ¿no? Porque ahí es donde se ven los afros, ¿no? En Veracruz tampoco hay problema alguno. Y curiosamente en Coahuila es donde se ubican los Mascogos, que es la otra población afro más visible por el estado. No hay tanto rollo, ¿no? Pero algo que me he topado, sobre todo cuando yo no me considero una persona joven, ni cuando tenía menos de 29 años decía, ay, estoy joven, ¿no? He trabajado mucho en estos procesos de juventud casi por coincidencia, porque resultaba pues sí, pasaba en las convocatorias y todo eso, ¿no? Pero sobre todo en procesos juveniles de lugares donde no se reconoce la afrodescendencia, se la pasa a uno peleando contra Area, ¿no? En Morelos no se reconoce la afrodescendencia y pues tampoco hay mucha difusión de interés. Estado de México y Ciudad de México, que son algunos de los lugares con mayor cantidad de personas afro, no hay un componente, a pesar de que en el Estado de México sí se reconoce a la comunidad afro, pues culturalmente no hay proyectos, no hay convocatorias, no hay nada, ¿no? Y casi siempre son muy nominales. Te hablan de cultura y artes, está bien, pero cuando entramos a discusiones un poco más profundas como el racismo sistémico, como la violencia que confrontamos en México, ya no es tan bonito, ¿no? En Puebla hay varias personas afro que se están organizando en colectivos y de nuevo sé que no tienen tanto apoyo del Estado. Entonces, todos estos componentes afro básicamente estamos como regados, estamos sujetos a voluntades políticas y a que la persona que está enfrente de nosotros se interese por la temática, si no, no se va a lograr nada, ¿no? Y ya puntualmente, ¿qué actividades estamos trabajando? Pues dado que no tenemos como un impacto a nivel comunitario, pues sí hemos generado impacto pues, dentro de otros espacios. Una de nuestras compañeras, Alejandra Aguilar, ella vive en Nueva York, tuvo que salir del país porque no encontró trabajo y a pesar de que también tiene un currículum terrible de esos que te deja con la boca abierta, pues allá ella nos está ayudando a hacer incidencias dentro de la ONU, que, que nos llegan regularmente invitaciones para participar en espacios y para componer mesas de trabajo, sobre todo de discusiones en temáticas de equidad de género y juventud, pero pues tampoco hay muchos estímulos para que nos podamos movilizar. Entonces ella que está ahí lo está trabajando. Aquí en México somos o hemos sido parte de la Estrategia Nacional de Educación, que para personas sordas, comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, que es digamos, no creo que sea una reforma, no sabría explicarte por dónde va el asunto. Sé que quieren mejorar las condiciones educativas para estos sectores sociales, hacen mesas de trabajo para preguntarnos, ya nos enviaron un borrador de trabajo de algunas propuestas que quieren instaurar en materia educativa, como por ejemplo reconocer un mes de la historia negra en México,
reconocer el rol de personajes históricos afrodescendientes de una manera pues más diferenciada, haciendo notar por qué su afrodescendencia influyó, pero realmente no sé para dónde van o no se han explicado si va a haber una reforma educativa, si todas estas recomendaciones se van a integrar. Em, Participé en la elaboración de los libros de texto durante este proceso de la nueva escuela mexicana. Ahí, pues, puedo decir que tuve una discusión algo interesante porque en la SEP me dijeron que no iban a publicar lo que les redacté. Básicamente me tocó redactar un apartado de la parte de la Revolución Mexicana y yo les entregué, pues sí, Revolución Mexicana, pero desde una perspectiva afro, familia fue zapatista. Y pues desgraciadamente no se publicó eso, sin embargo, pues sí dijeron, no, sí tiene calidad, entonces me dan el certificado y algunas de las pequeñas cositas que puse sí las integraron como estas notas al pie de los libros. Uno de los libros de compañeros que trabajan con nosotros en el centro fue Rubí Aguilán y Ale Aguilar. Está en el libro del quinto año primaria. No sé, tenemos como este tipo, como esta ambivalencia. No nos hacen mucho caso, pero como que de repente sí logramos generar cosas importantes en materia de representación y política pública, ¿no? Ujú. Ok, ya entendí. Muchas gracias. Ya terminé la entrevista.